Grabando. Saludos Okay. Cordiales a todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Jueves Doctoral Virtual. En esta oportunidad estaremos conversando con el doctor Rafael Sánchez La Moneda sobre las Olimpiadas Matemáticas Venezolanas, su historia y su perspectiva. Esta actividad promovida por el Núcleo de Investigación en Educación Matemática, doctor Emilio Medina de la UPEL Maracay, el grupo de estudio de narrativa de formación de profesores en formación y el grupo de estudio de la complejidad de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, así como también de la Asociación de Competencia Matemáticas Venezolanas, que justamente su presidente es Rafael. Bueno, Rafael es ampliamente conocido en nuestro país y fuera de nuestra frontera. Sin embargo, conviene señalar brevemente parte de lo que es su currículum. Tiene un PhD en matemáticas de la Universidad Brandeis en Massachusetts, de los Estados Unidos. Máster en matemáticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y profesor de matemáticas egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, donde en su oportunidad me correspondió coordinar la maestría en enseñanza de la matemática de esa institución, que confirmadamente fue la primera maestría, o sea, los primeros estudios de posgrado formales en enseñanza de la matemática creados en América Latina. Su producción es amplia en matemática, específicamente en álgebra conmutativa y homológica, y ha dirigido tesis de pregrado y posgrado en matemática y en educación matemática. También fue jefe del Departamento de Matemáticas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IDIC. Es miembro de la comisión de posgrado de ese instituto y de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Venezuela. Ha recibido numerosos premios, entre los cuales se destaca el premio Porter 2 de 2010, que lo otorga la Federación Mundial de Competencias Matemáticas Nacionales. También fue premiado por su trabajo en el área de matemática por el CONICYT en el año 1993 y recibió la Orden José María Vargas de la UCB en el año 2007. Su papel más relevante en este momento está vinculado precisamente con las Olimpiadas Matemáticas en Venezuela, del cual ha sido jefe, tutor de delegaciones, entrenador de varias de las delegaciones a lo largo del tiempo, y bueno, tiene un papel relevante en ese espacio. Recientemente ha sido impulsor de la creación de una revista electrónica llamada Espacio Matemático y es miembro de la Academia Venezolana de Gastronomía, lo cual es muy significativo, pues debe estar repartiendo no solamente los saberes, sino los sabores por allá en esos diferentes lugares del mundo en donde se encuentra. Actualmente actúa como profesor de posgrado a nivel de maestría y de doctorado en la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, en Colombia, y es el coordinador general de la Olimpiada Juvenil de Matemáticas en Venezuela. Muchas gracias, Rafael, por haber aceptado esta invitación. Hoy te hemos convidado para que nos hables un poco de lo que son las Olimpiadas como movimiento, como lugar importante en la formación de matemáticos, de profesores de matemáticas y en el desarrollo de las vocaciones científicas especialmente orientadas hacia esta disciplina. En el caso particular de la delegación venezolana, en la más reciente, luego de una discusión ahí que se tuvo que hacer con los jurados, bueno, se reconoció el poder matemático de nuestra juventud, que está asociado, digamos, con el trabajo tuyo y de otros no menos importantes venezolanos,
como es el caso del doctor José Eber Nieto, a quien vemos ahí en la fotografía. Entonces ese es el tema, la dinámica, como ya te la dije, desarrollar una conversación muy fluida sobre este asunto, y en la medida en que se vaya desarrollando el tema, bueno, irán surgiendo algunos comentarios, algunas interrogantes, algunas ampliaciones, anécdotas, etcétera. A mí me gustaría saber, para iniciar la conversación, cómo se inician las Olimpiadas Matemáticas en Venezuela. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo llegamos nosotros? Porque la Olimpiada tiene mucho tiempo y nosotros no tenemos tanto participando en las Olimpiadas. Entonces, ¿cómo Venezuela entra en ese proceso del movimiento olímpico matemático internacional? Muchas gracias de nuevo y bienvenido, Rafael. Bueno, muchas gracias, Freddy, y muchas gracias también. Un placer estar en esta conversación y disponer de tu gran audiencia para conversar de este tema. Fíjate que Venezuela es pionero de Olimpiadas Matemáticas en el continente. Muy pocos países comenzaron Olimpiadas Matemáticas antes que Venezuela. Cuando tú me dijiste en estos días para conversar sobre esto, vino muy bien porque hay una solicitud de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, al grupo de matemáticas, se nos pidió que hiciéramos un documento sobre las matemáticas en el país. Y yo estoy encargado de toda la parte que tiene que ver con Olimpiadas, con el pedagógico. Esto lo estamos montando Carlos Di Prisco y yo. Y he estado entonces en muchas conversaciones con Saulo Rada. Saulo Rada es un personaje clave en las Olimpiadas Matemáticas. Mi ingreso a las Olimpiadas Matemáticas es porque yo fui preparador de él en el pedagógico a mitad de los años 70, cuando comenzó la Olimpiada Matemática en Venezuela. La primera Olimpiada Matemática se hace en el año de 1976. En ese momento solo había Olimpiadas Matemáticas en los Estados Unidos, en Cuba, que es el pionero del continente, y Brasil tenía también ciertas actividades dentro del INPA. Y Venezuela, bueno, y Argentina, que si se quiere es el primero que trabaja en este tipo de cosas, porque ya en el año 67, de la mano del profesor Dalmazo, se empiezan a hacer Olimpiadas Matemáticas en Argentina. Eso fue muy intermitente porque tuvo mucho rechazo de parte del Ministerio de Educación, aparecía, desaparecía, y en realidad es Dalmazo la persona que le muestra a Saulo Rada en el año 72 en Bahía Blanca esta idea de Olimpiada Matemática. Se lo muestra a Saulo y se lo muestra a Ricardo Lozada, matemático colombiano que fue el fundador de la Universidad Antonio Nariño, y él junto con su esposa, Mari Flor de Lozada, que es la que dirige el programa de posgrado en educación matemática en la Universidad Antonio Nariño, son los fundadores de las Olimpiadas Matemáticas en Colombia, pero 5 años después que Venezuela. Ellos empezaron en el año 81. Entonces, ese trabajo de Olimpiadas en Venezuela es bastante viejo, tiene sus añitos, y comienza en el CENAMEC. Saulo Rada, después de todos esos contactos con Samuel Greitzer, que era el hombre de las Olimpiadas Matemáticas en los Estados Unidos, como dije, con Ricardo Lozada y con Dalmazo, él hace una propuesta al CENAMEC y la aceptan. A raíz de eso, él ingresa como subdirector del CENAMEC en el año 75-76, y con el apoyo financiero del CONICYT en aquel momento, arranca la Olimpiada Matemática Venezolana. Aquí tengo, por cierto, a mano lo que fue el primer comité directivo de esa Olimpiada, el primer comité académico de la Olimpiada. Está José Aguilera por la Universidad Central de Venezuela, Jesús Andonegui por el CENAMEC y el Pedagógico, Margarita Mestoide Sánchez por el Pedagógico, Tania Calderín de Guedes por el Ministerio de Educación, Luis González
quien sea de aquella época, pues de repente Luis González no le suena, pero le suena a Maruto, que era también de la Universidad Central de Venezuela. La profesora Elsa Hernández, también del Ministerio de Educación, Julio Jiménez de la UCB, Gisela Marcano del CENAMEC, Jorge Salas por el IBIC y Saulo, que era el que dirigía eso. Es decir, fíjense que es una comisión que engloba gente de la Central, del IBIC, del Pedagógico, del Ministerio de Educación. Los invitados de la Universidad Simón Bolívar no quisieron participar en principio para eso, ¿no? Luego en el 77 se incorpora a Rafael Orellana por la UCB, la profesora Alba Parra, que era profesora del Liceo de Aplicación, y la profesora Bélgica Parra de Villalobos, que a ti te debe sonar, Villalobos, sí, claro, porque era ese matrimonio chileno que fue tan importante en educación matemática a final de la década de los 50 y comienzo de los 60 por sus aportes en el pedagógico de Caracas. Sí. La comisión va variando, en el 78 aparece Inés Carrera de Orellana, Mireya Cardoso y Saturnino Fermín Reyes, y luego en el 79 aparece Andrés Moya, Eduardo Contreras y yo. Yo mantenía relación con la Olimpiada prácticamente desde el comienzo, les proporcionaba problemas, corregía exámenes y eso, pero no era miembro de la comisión, sino formalmente en el 79, una vez que terminé la maestría en la Simón Bolívar, me incorporé a la comisión, ¿no? Entonces, esa es una historia inicial de las Olimpiadas Matemáticas en Venezuela. Eso fue creciendo, comenzó primero con estudiantes de primero y quinto año de bachillerato en Caracas y en Maracaibo. Al año siguiente se extendió creo que aparece estudiantes de liceos, colegios de Maracay, de Valencia, hasta que ya en el año 78, 79 ya se extiende a todo el país y la Olimpiada llegó a tener una participación de estudiantes bastante alta todos los años, siempre con, en principio, primero y quinto año, y luego hicimos una modificación de manera que hubiese dos niveles, de primero a tercer año y cuarto y quinto año, ¿no? Adaptando las pruebas de tal manera, además, que los estudiantes de primer año no compitiesen con los de segundo, ¿ok? Aunque los problemas sean los mismos, uno lo que va a comparar las soluciones que tienen los estudiantes de un nivel con sus pares, no con los otros, ¿no? Y tratando de buscar problemas en donde sea más el ingenio que los conocimientos, ¿okay? Porque en realidad las Olimpiadas Matemáticas, esa es una de sus características. Cuando uno mira cómo aparecen las competencias matemáticas, yo tengo a bien decir que las competencias matemáticas vienen desde la época del Renacimiento, cuando aquellos famosos competencias entre sabios de aquella época, pues era gente que sabía de todo. Por ejemplo, está esa famosa entre Tartaglia y Del Ferro, en donde aparece la solución de la ecuación de tercer grado. Del Ferro había aprendido de su suegro cómo se resolvía la ecuación de tercer grado, y entonces va a esa competencia con Tartaglia y le pone una lista de ecuaciones de tercer grado que Tartaglia las resuelve, y Del Ferro no puede resolver ninguna, porque él lo que hacía era que se acordaba del método que le había dicho el suegro. Esa es una historia bien interesante. Esos concursos, el ganador, el premio era que el que perdía pagaba una comida, unos vinos al ganador y unos amigos. Y además eso le daba prestigio, porque esa gente vivía esencialmente del apoyo de alguna persona de dinero, algún noble que los tenía en su corte, o dar clases, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es interesante además porque todo el mundo sabe que estas ecuaciones, el discriminante para resolver la ecuación de tercer grado aparece en el Ars Magna de Cardano. Y entonces se atribuye a él, pero no es así. Cardano convence a Tartaglia que le diga cómo se hace, bajo juramento de que no lo va a publicar en ninguna parte, pero cuando él se entera de que ya Fiore y Del Ferro sabían cómo se hacía eso, entonces lo publicó en su Ars Magna. Entonces, esa es una... Me gusta echar ese cuento porque soy alebrista y todo lo que tiene que ver en relación a concursos y eso. Pero ya a finales del siglo XIX, los húngaros crean las competencias EDVOS en honor a Leonard Edvos, que era un físico, un miembro de la Academia de Física y Matemáticas de Hungría,
que lo nombran ministro de Educación y como en honor a eso crean las competencias EDVOS, que son muy famosas porque incluso la American Mathematical Society, no, la Mathematical Association of America tiene libros que recopilan los problemas iniciales de esas competencias, problemas muy interesantes de matemáticas elementales, difíciles, bonitos, retadores. ¿Sí? Y bueno, y ahí arranca todo eso, hasta que a finales del siglo, a mitad del siglo XX, del año 58, 59, se decide hacer una Olimpiada Internacional de Matemáticas, pero eso es una idea del bloque detrás de la cortina de hierro, digamos así. Ahí es Rumanía, Checoslovaquia, Bulgaria, la Unión Soviética, los primeros que participan en eso. De hecho, es Rumanía el primer organizador, el primero y el segundo año lo hacen ellos. Y es unos años después que empiezan a aparecer países como Finlandia, por ejemplo, Cuba, por su relación con la Unión Soviética. Es por eso el primer país en tener relación con la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Y eso pues se va poco a poco extendiendo, creciendo. En un principio incluso es muy interesante porque ahí va alrededor de los comienzos de los años 80, hasta mitad de los años 80, se decía, bueno, ¿qué descubre la Olimpiada Internacional de Matemáticas? No hay matemáticos destacados que hayan ganado la Olimpiada Internacional de Matemáticas, así de tantos, hasta que empezó a ocurrir que cada vez que se entrega la medalla Field en matemáticas, por lo menos uno de los ganadores es un ganador de medalla de la IMO. Y entonces se empieza a ver en el mundo la importancia que tiene esa competencia para detectar jóvenes con muchísimo talento para dedicarse a las matemáticas. Y entonces ahí caemos en algo que es muy interesante, que es la gran utilidad de las Olimpiadas Matemáticas. ¿Okay? A manera de ver, hay tres. Una es esa, detectar a jóvenes con talento para estudiar matemáticas, para dedicarse a las matemáticas o a carreras afines, jóvenes a los cuales se les permite descubrir que tienen este talento, porque usualmente la escuela normal y corriente pues no lo permite. Ellos pueden a lo mejor salir muy bien y todo eso, pero no se han enfrentado de verdad a problemas serios, a problemas, lo que llamamos problemas retadores, sino cuestiones rutinarias y eso, y bueno, las hacen bien, pero no descubren en realidad su pasión por eso. Las Olimpiadas les permite llegar a ese descubrimiento, le proporciona a los maestros, a los profesores, un banco extraordinario de problemas y de ideas para mejorar sus clases. Y ahí es el gran aporte a la educación matemática. Permite también que se hagan investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento matemático en cada una de las áreas de las matemáticas elementales. Y por otra parte, pues, bueno, permite también a promover las matemáticas en un público general. Porque claro, si ya no nos vamos a la IMO, donde los problemas son tan, si se quiere, sofisticados, aunque son de matemáticas elementales, si no nos vamos a Olimpiadas como la venezolana, encontramos problemas que permiten que mucha gente los entienda, que mucha gente comprenda y busque resolverlo, se interese por eso. Entonces las Olimpiadas promocionan las matemáticas en un público muy amplio. Como habías hablado de la historia, yo metí otra parte por ahí, pero es interesante, bueno, mencionar que la Comisión de Olimpiadas va variando su gente, siempre hay un grupo que nos mantenemos fijos, pero va gente que va entrando, va saliendo de diversas universidades del país. A finales de los años 80 aparece Jorge Salazar, que fue un personaje muy importante también en las Olimpiadas, muy importante porque él crea una Olimpiada para primaria, algo que en la Comisión de Olimpiadas en el CENAMEC nunca habíamos querido hacer. Él lo hace a raíz de una invitación de la alcaldía de Baruta y crea la Olimpiada Recreativa de Matemáticas, que tiene 27 años, ¿okay? y que sirvió de base para continuar con las Olimpiadas Matemáticas en Venezuela cuando
bueno, llegó esto que nos está pasando a todos los venezolanos, y entonces toda esa comisión de Olimpiada de Matemática, 25 años de experiencia, se pierden en el CENAMEC. Nos vamos todos de ahí porque prácticamente nos sacan de esta cosa, y creamos entonces la Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas, con la finalidad, en un principio, de mantener todos los contactos internacionales. En el año 81 habíamos participado por primera vez en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, y luego en el 89 en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Y entonces, bueno, había toda una tradición internacional intermitente, porque en la Olimpiada Internacional de Matemáticas se participó en el año 81, en el 82 vino febrero del 83, el Viernes Negro, y entonces en el CENAMEC decidieron que no se viajaba, que no se iba a ninguna parte, y dejamos de ir a la Olimpiada Internacional, y eso fue un error muy grave, porque nos apartó del mundo, nos apartó del desarrollo de Olimpiadas que estaba en ese momento efervesciendo, y cuando volvimos en el año 89 de manera esporádica, y en el 97 para continuar ya hasta hoy en día, nos dimos cuenta lo atrasados que estábamos en relación al resto del mundo y a muchos países de la región. Colombia, que había empezado 5 años después que nosotros. Canadá, que copió el modelo ideado por Saulo Rada de Olimpiada Matemática para empezar ellos su Olimpiada. Y Perú, todos esos países, Brasil, Argentina, tenían ya unos movimientos de Olimpiadas sólidos. Y nosotros, aunque teníamos un grupo de gente trabajando en eso desde muchísimos años, pues nuestros contactos internacionales, que en aquella época no eran tan fáciles como hoy en día, pues no eran tales, y estábamos bastante retrasados, nos costó mucho tiempo. Y esa creación de la Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas, dando apoyo primero a Jorge Salazar con su Olimpiada Recreativa, en el sentido de ayudarlo a proponer problemas esencialmente, y algunos de nosotros ayudaban, Saturnino Fermín, con aspectos organizativos. Eso nos permite a nosotros dos cosas. Primero, tener ese cable a tierra con Venezuela, con las escuelas, con los colegios venezolanos, y empezar a buscar, con el apoyo de matemáticos venezolanos, de la Asociación Matemática Venezolana, de la cual yo era miembro de la directiva en ese momento, era tesorero, creo que era, y estaba en el IBI como jefe del departamento, pues logramos crear grupos de entrenadores, Darío Durán, José Nieto, por ejemplo, Henry Martínez, que fueron muy importantes entrenando estudiantes. Y entonces, estoy hablando del año 2000, vamos a la Olimpiada Internacional en el año 2001 y nuestros estudiantes se comportan de maravilla. Ganamos una medalla de plata, una medalla de bronce y una mención honorífica, y eso se repite de nuevo en el año 2002. Y de ahí en adelante empezamos a ganar siempre algo. ¿Okay? No hemos ganado nunca una medalla de oro. Sí tenemos de todos los otros colores, tenemos medallas de oro en las otras Olimpiadas internacionales, pero sí tenemos, yo tengo por aquí un cuadro que no lo voy a mostrar porque tendría que cambiar, pero fíjate, de 59 participantes desde el año 81 en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, 31 han recibido premios, más de la mitad. ¿Okay? Entonces, eso es muy interesante, porque además yo presenté un trabajo en el ICMI, previo al ICMI 13, se hace siempre previo al ICMI una reunión de Olimpiadas Matemáticas, y a mí me pidieron un trabajo sobre el impacto de las Olimpiadas Matemáticas en la comunidad matemática venezolana. Y es muy interesante la cantidad de jóvenes que descubrieron la carrera de matemáticas gracias a las Olimpiadas Matemáticas y decidieron ser matemáticos. Lamentablemente la situación del país hace que todos ellos estén fuera, todos. Estudiantes con altísima preparación en matemáticas o en física, o ingenieros de altísimo nivel, están en Europa o en Estados Unidos en estos momentos, pero todos ellos mantienen una relación con nosotros, colaborando de alguna manera.
Vuelvo entonces a esa aparición de Jorge Salazar, viene la Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas, y producto de los contactos internacionales, en el año 2002, Francisco Bellot, profesor de Instituto de Valladolid, que es la persona de los fundadores del Canguro Matemático, Paco me invita, me dice tú que si queremos participar en ser miembros del Canguro Sin Fronteras, de la Asociación Canguro Sin Fronteras. Y yo le digo que sí, sin duda alguna. En el año 2002 yo voy a Rimini, en Italia, a la primera reunión del Canguro, no hemos faltado más nunca, y somos miembros de la Asociación Canguro Sin Fronteras. Quiero explicar un poquito qué es lo que es eso para la audiencia, porque la Asociación Canguro Sin Fronteras es una asociación civil sin fines de lucro, creada en París, Francia, por André Deledic, en los años 90. En el año 88 se hace la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Australia. Y uno de los profesores más importantes dentro de Olimpiadas Matemáticas en aquel momento, no solo en Australia, sino en el mundo, era Peter O'Halloran de Canberra. Y él hacía un concurso de matemáticas para niños, en aquel momento masivo, y lo corregían por computador. Estoy hablando del año 88, eso era un gran avance en el momento. Y él invita a todos los jefes de delegaciones de la Olimpiada Internacional y les muestra lo que hace. El jefe francés, Claude Champ, vuelve a Francia, habla con Deledic, le dice lo que hay, y viene, surge la idea, se hacen unos primeros concursos en París, y Deledic invita en el año 92 a varias personas de diversos países europeos y crean la Asociación Canguro Sin Fronteras, asociación civil sin fines de lucro para promocionar la matemática y crear un concurso matemático, una prueba de divulgación de las matemáticas, de promoción de las matemáticas, de matemáticas recreativas para niños desde 8 o 9 años de edad hasta el año antes de ingresar al bachillerato. Esta asociación, cuando yo fui la primera vez en el año 2002, éramos 30 países. Hoy en día, la reunión que se hizo terminó la semana antepasada. Ya te voy a decir, participamos 204 profesores de 72 países. Están en este momento, y como decía la presidenta de la asociación, Meike Abler, del Instituto Tecnológico de Zurich, había además presencia de 15 usos horarios durante las reuniones del Canguro en esa oportunidad. Entonces, el Canguro nos da otro impulso. Podemos tener una prueba en donde para elaborarla participan esa cantidad de profesores. Se hace todo un trabajo previo online durante el mes de julio, agosto y septiembre. Cada país debe mandar un máximo de 10 problemas. Y entonces se hace todo un trabajo online de análisis de esos problemas, de selección, de opinión, ver si la puntuación que se les ha puesto es la correcta, qué soluciones puede tener el problema, si se puede mejorar la relación. Y en el mes de octubre, a mitad de octubre, se hace la reunión anual del Canguro durante 4 días. Esencialmente ha sido siempre en Europa, menos una vez que se hizo en Puerto Rico hace unos 4 años atrás. Y ahí, bueno, ya divididos en grupos, uno por cada nivel, que son 7 niveles, montamos las pruebas, compartimos experiencias, regalos de lo que se hace en cada Olimpiada. Es una reunión muy bonita, muy interesante, cero estrés porque ahí no hay ningún tipo de competencia ni nada. Y de ahí salimos con nuestras pruebas hechas y un banco de problemas maravilloso, además porque están todos los problemas que no se usaron, y este año hubo 1000 y tantos problemas. 5 pruebas tienen 30 problemas cada uno, no repetimos, entonces son 150 problemas, y las de primaria, las 2 de primaria tienen 24, entonces son 198 problemas en total, y si este año se propusieron 1600 y tantos, todo lo demás queda ahí para el uso nuestro en diversas actividades, para hacer investigaciones en tesis. Yo tengo estudiantes que han hecho trabajos de ver cómo los niños
en primaria, por ejemplo, se enfrentan a este tipo de problemas y tratar de ver sus pensamientos geométricos, sobre todo, o en combinatoria, en donde, sobre todo en combinatoria, en donde los niños de primaria lo que saben es contar a su manera. Entonces es muy interesante ver cómo se enfrentan con problemas de eso. Hay un campo abierto de investigaciones muy grande, ¿no? Entonces, bueno, llega el momento de conversaciones con Renato Valdivieso de la Fundación Empresas Polar y nos ofrecen a Jorge Salazar y a mí financiarnos la participación de estudiantes de escuelas públicas para las Olimpiadas, para la Olimpiada Recreativa de Matemáticas y para la Olimpiada Juvenil de Matemáticas que había dado a luz en el año, había visto la luz en el año 2004. ¿Okay? Entonces comenzamos con ese gran aporte de Fundación Empresa Polar, sin eso no se podría hacer nada. Bueno, hasta el día de hoy, este año pudimos hacer la Olimpiada. Polar decidió este año apoyar solamente a la Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas, razones de ello, y entonces hicimos la Olimpiada, la extendimos, antes era solo bachillerato, la extendimos a quinto y sexto grado también, y logramos una inscripción de 17,000 y tantos niños, pero bueno, vino la pandemia, tuvimos que hacer todo online, y dadas las características de la conexión a internet y del sistema eléctrico venezolano, alrededor de 6,000 niños pudieron presentar en el Canguro y después pasar a la siguiente fase. Pero fue muy interesante porque la última fase, la siguiente fase, la segunda, lo que se llama la prueba regional, consistió de 4 problemas de selección múltiple y 3 problemas de respuesta corta. De manera que eso lo corregíamos con Google Forms. Y entonces, bueno, la tuerca se aprieta para la final, donde hay 136 muchachos invitados a participar en la prueba final, desde quinto grado hasta el quinto año de bachillerato. Y ahí sí, contando el tiempo, no hicimos vigilancia por Zoom, por ejemplo, por las mismas condiciones de la conectividad, pero eso es algo que tenemos pendiente. Pero fue muy interesante ver que no se detectó copia, en las pruebas. Tuvimos un grupo de profesores corrigiendo de primera línea. Teníamos incluso personas, ex compañeros del IBIC, Premio Polar, profesores que están en España, que están en los Estados Unidos, exolímpicos. Fue muy interesante. Cada prueba la miraban 2 profesores sin saber ninguno de ellos qué puntuación había puesto el otro. Había una clave correctora realizada por José Nieto y realizada por mí. Y lo que José Nieto es nuestro coordinador académico. Y entonces se juntaban las 2 calificaciones. Si coincidían, perfecto. Si no coincidían, les volvíamos a decir que lo mirasen, que mirasen tal problema de nuevo. Y si seguía la discordia, entonces entrábamos Nieto y yo a revisar las pruebas, a ver qué pasaba, porque es algo muy interesante. Cuando uno, ese es otro aporte de las Olimpiadas que me olvidé mencionar, cuando uno como profesor corrige los exámenes de sus estudiantes, y piensen lo que voy a decir, para ver si ustedes opinan que yo tengo razón o no, es que uno corrige buscando el error. ¿Dónde se equivocó el estudiante? Bueno, te equivocaste en esto vale 2 puntos menos, el problema valía 5, tienes 3. Y así voy, ¿verdad? En las Olimpiadas no. En las Olimpiadas vas buscando la idea genial. Vas buscando incluso cuando hay error, si esa idea se puede modificar para a partir de ahí llegar a la solución. Entonces, cuando Nieto y yo revisamos con esa visión. Y entonces, usualmente cuando hay esa disparidad de criterio es porque alguno de los correctores no tiene esa experiencia y el otro sí. Y entonces el que no la tiene calificó con menos nota. ¿Okay? Entonces, en general, cuando eso pasa a manos nuestras, la calificación sube. Eso lo hemos hecho siempre. Esta vez, claro, era todo online, pero cuando la Olimpiada es presencial, pues nos juntamos todos en un sitio en la universidad donde se hace, o si se hace en Caracas, la Fundación Empresa Polar nos presta sus
sus facilidades y lo hacemos ahí. Y ahí tenemos todo el jurado trabajando todo el día porque esto tiene que estar corregido para las 6 de la tarde hacer la ceremonia de entrega de premios. Entonces ahí igual, ahí estamos varios que tenemos esa experiencia, que no corregimos inicialmente, pero que vamos supervisando todo y al final pues se llega a un acuerdo. Hay premios a la mejor prueba, hay el premio en honor a Darío Durán, como él era tan amante de la geometría, a la solución más ingeniosa en geometría, por ejemplo. ¿Okay? El premio profesor Lisandro Alvarado a la mejor prueba de estudiantes de primaria. Entonces, esta es la manera de reconocer a colegas que han trabajado con nosotros por años y que lamentablemente fallecieron. Entonces, bueno, ese es un panorama general. Quizás dejo que me pregunten más cosas para ver qué se me ha ido escapando. No te oigo, Freddy. Tienes el micrófono apagado. Ok. Bueno, muchas gracias. De verdad que yo he estado aquí, parecería cursi decirlo, pero he estado extasiado porque esa es una historia y esa es la intención de este tipo de reuniones, que se tiene que saber. Nosotros los venezolanos, los profesores de matemáticas, tenemos que conocer nuestras propias historias, nuestras propias realidades y, si se quiere, nuestras propias hazañas, porque viéndolo en el contexto en el que estamos, superando todas las adversidades que se pueden imaginar, las Olimpiadas con ese nuevo formato, digámoslo así, se mantienen, las Olimpiadas siguen ahí vivas, siguen entusiasmando a estudiantes y en la medida en que esos detalles esa historia se conozcan, pienso que ese movimiento se va a mantener vivo. Hay una cosa que, por motivo de ese último que tú estuviste comentando, me gustaría preguntarte, que tiene que ver un poco con las menciones de honor que recibió la delegación que participó en las de este año. Tengo entendido que al principio no tenían nada, al principio estaban en blanco, pero bueno, ustedes dos, creo que tú y José, se encargaron de hacer, como se dice, el reclamo de ley y al final se obtuvieron esas 4 menciones. Cuéntanos un poco el intríngulis, si se puede saber, de esa defensa que hace, digamos, la representación de la delegación. ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, normalmente la nota del profesor no se discute. El profesor casi siempre tiene la razón, pero ¿cómo funciona eso ahí? No, eso es parte de la manera de ser de la Olimpiada. La Olimpiada cada delegación tiene un máximo de 6 estudiantes y un profesor jefe y un profesor tutor. Cada uno de ellos tiene sus funciones muy bien determinadas. El jefe llega al lugar de la Olimpiada unos días antes que el tutor que llega con los estudiantes y tiene la obligación en principio de, junto con los otros jefes de delegaciones, y dado primero un banco de problemas de alrededor de 38, 40 problemas, que a uno se lo entregan el primer día sin soluciones, uno entonces debe de mirar si hay problemas que son conocidos, porque los problemas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas son originales en cada año, e igual en las otras competencias que hay internacionales como la iberoamericana o la centroamericana y el Caribe, que por cierto hoy fue la primera prueba. Tenemos 3 niños participando ahí. Y entonces, Bueno, una vez que se monta... Vamos a decir qué día es hoy. Hoy es día 27 de octubre de 2020, aunque este programa será difundido el 29. Perfecto. Okay. Perfecto. Bueno, entonces, además del jurado internacional, hay lo que se llama el equipo de coordinación. Cada país, el país sede, se consigue una cantidad de profesores, la mayoría de ellos expertos en Olimpiadas, y conforman unos jurados para cada problema.
Cada problema tiene 6, 7 mesas con 2 o 3 profesores. Y entonces cada prueba tiene una doble corrección. Una hecha por el jefe y el tutor de la delegación y otra hecha por los coordinadores, bajo unas pautas que el comité de problemas dio y el comité de coordinadores dio para corregir, y que se discuten con los jefes de delegación y se llega a un acuerdo de decir, bueno, si eso vale tanto, esto está bien, no, eso no debe valer tanto porque eso es muy sencillo, o eso, mire, es muy difícil, usted le está dando un punto de 7, eso debería valer 3 o 2. Entonces, una vez que se hace esa discusión, que es bastante larga, que se lleva prácticamente un día con o reuniones que van a abarcar a lo mejor 7, 8 horas en el día, no continuas, sino separadas, bueno, llega el día de las coordinaciones. Entonces uno va con una propuesta de nota para su estudiante, ellos tienen otra, si coincide se firma y se acepta, y si no se discute. Pero yo no sé de dónde sacas eso, este año no fue así, este año fue muy claro desde un comienzo que los 4 tenían por lo menos mención honorífica, porque los 4 hicieron el primer problema de la Olimpiada, que es un problema de geometría. Los 4 lo hicieron cada uno de manera diferente, por cierto, y lo que estuvo fue la posibilidad de que uno de los estudiantes llegase al bronce. Pero no, él tuvo ideas correctas, pero no las desarrolló. Entonces, la corrección es siempre muy, muy estricta. Y bueno, yo nunca pido más de lo que es. Además, hoy en día tengo además razones, digamos, obligación por aquello de que la mujer del César tiene que, además de ser decente, tiene que parecerlo. La Olimpiada tiene un comité de ética que vigila la buena conducta de la gente, y yo soy el presidente de ese comité de ética. No, imagínate. Entonces, yo no me puedo oponer a eso. Pero de hecho uno vigila, pues, porque hay jefes que se imponen ante los coordinadores por su trayectoria y todo eso, y hoy en día vigilamos que eso no pase, y si pasa, penalizarlo también. Pero no, esta vez fue claro. Fue claro, lo único complicado fue que prácticamente ese problema de los 7 era el penúltimo que teníamos que corregir, que teníamos que presentar ante los coordinadores. Entonces siempre está la duda, ¿será que se quejan por algún detallito? Pero habíamos revisado muy bien, además teníamos una tercera persona, Nieto era el tutor de la delegación, pero teníamos un exolímpico, Héctor Chan, que es un muchacho brillantísimo, graduado con honores en la Universidad Simón Bolívar de matemático, y luego hizo el doctorado en Texas, en Austin, Texas, bajo la dirección de nada más y nada menos que Caffarelli, uno de los grandes matemáticos del momento. Y hoy en día Héctor trabaja en el CIMAT, en el Centro de Investigaciones Matemáticas en Guanajuato, México. Entonces él era un observador de la delegación, uno inscribe observadores para que ayuden, ¿ves? Y como este año era gratis, que no había que estar pagando pasajes y eso, entonces pusimos a Héctor a que nos ayudase. Entonces, claro, entre los 3 mirábamos bien los problemas y eso, pero sí ha habido años en los que hemos tenido que discutir fuertemente con el jurado. Hubo un año, en el año 2002 en Glasgow, en Escocia, uno de nuestros estudiantes que había ganado bronce el año anterior en Washington, y ese año volvió a ganar bronce, en un problema de geometría, él empieza a hacer sus cosas y de repente da un brinco y concluye correctamente, pero el brinco no está claro. El brinco no está claro, y además todo lo otro lo va haciendo de una manera, digamos, no muy clara, pues, no muy clara. En ese momento había un profesor de Uruguay que era de verdad un experto en problemas de geometría casi cabeza. Y yo le digo, mira, Ariel, mira esto, cómo este muchacho salta de aquí al final, lo demás está bien, pero entonces se pone y piensa y me dice, no, mira, él no sabe por qué llegó ahí, él dijo eso porque sabía que tenía que llegar ahí. Pero pedí los 7 puntos. Le digo, no me pedí 7, pero yo quiero 5, vamos a ver qué pasa. Entonces llegamos a la coordinación, Henry Martínez y yo, y son 2 muchachas inglesas ahí, y bueno, este estudiante tiene, no sé cuánto que ustedes le quieren poner, pero él tiene problemas casi completos. No, tiene 0. Digo, no tiene 0. Lo que pasa es que usted no me entendió, déjeme que yo le explico. Claro, tú tienes que traducir porque la cosa está en español y de repente ellos
el que va a corregir no lee español. Y entonces una vez que le explico, dice, ay, qué buena idea la de este muchacho. ¿Y cuánto propone usted? Entonces yo le digo 7. Me dice, no, no, porque usted es el que está terminando el problema. Ah, me olvidaba. Sí se podía pasar de donde él llegaba a la conclusión, y eso lo hicimos entre el profesor uruguayo y yo. Dijimos, bueno, si se hace esto, no puedes escribir en las pruebas, tú tienes que llevar eso aparte. Si se hace eso, se llega a la conclusión. Entonces las muchachas se quedan así y dicen, no, pero ese es usted el que está completando, le vamos a poner 5. Bueno, nosotros aceptamos 5, que era lo que queríamos. Claro. Pero sí, Mira, eso pasa mucho. Fantástico, de verdad que ese tema da para varias reuniones, pero el tiempo se nos está agotando y a mí me gustaría que tú nos ilustraras un poco y soñaras, si se quiere. ¿Cuál es la perspectiva que tú le ves a nuestras Olimpiadas? ¿Cómo tú ves el futuro? Imagínate el futuro de esa Olimpiada, que no será como fue antes, porque evidentemente las condiciones han variado mucho, pero ¿qué deberíamos hacer los profesores de matemáticas, los que están allá todavía, los que estamos por fuera, tratando de apoyar, de ayudar, de que la cosa no desaparezca como desapareció en aquella oportunidad el equipo que formaba parte del Sename? ¿Cómo tú ves el futuro? ¿Qué perspectiva tú observas? Bueno, yo he pensado mucho en eso, he soñado mucho con eso, he escrito, tengo muchas cosas escritas al respecto, para el momento en que uno tenga la oportunidad de hacer algo así con un ministerio de educación como debe ser, o un ministerio de ciencia como debe ser. Estoy seguro que nosotros podemos tener una gran olimpiada matemática, una olimpiada con una participación superior a 100, 120 mil estudiantes todos los años, con un gran programa de entrenamiento montado en los departamentos y escuelas de matemáticas del país, y con una serie de programas adicionales de ayuda a los maestros y profesores. Yo he asesorado cosas de esas en otros países, he trabajado en cosas de esas. Puerto Rico tiene un ejemplo maravilloso de una actividad de ese estilo, apoyada por el departamento, lo que sería el Ministerio de Educación de Estados Unidos, incluso la National Science Foundation, dándole dinero a ellos, a la gente de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, con un programa esencialmente de ayuda a los maestros, a los profesores, muy bonito, muy interesante, y que de ahí se desprende un gran apoyo a las Olimpiadas Matemáticas. Entonces, esas ideas están en el tintero. De la comisión de Olimpiadas original, prácticamente quedo yo solamente, pues Saturnino me dijo ya hace 2 años que no podía continuar, que ya se sentía débil. Henry Martínez no quiso continuar, es muy comprensible porque eso da mucho trabajo, y hoy en día si trabajas en Venezuela es para tratar de subsistir, no puedes estar trabajando de gratis, que prácticamente es lo que pasa con nuestra Olimpiada. Pero una gran Olimpiada montada, uno podría financiar una cantidad de cosas bien, y hacer lo que se ha hecho en Perú. Perú ha pasado a tener una Olimpiada de casi 1 millón de estudiantes, y eso se ha reflejado en una participación extraordinaria en todas las competencias internacionales donde van los niños peruanos, con medallas de oro, de plata a cada rato, posiciones buenísimas, comparadas con Brasil, con México, países de gran trayectoria matemática en el subcontinente. Eso es posible. Contamos con un equipo extraordinario de coordinadores en cada uno de los 17 estados en donde se hace la Olimpiada. Son personas que dan todo por las Olimpiadas Matemáticas. Tenemos una coordinadora administrativa que nos dejó el gran Lisandro Alvarado, encargada del Estado Miranda, que es la ingeniero Carlota Tirado, que ha sido el alma de las Olimpiadas, como yo le digo a José Nieto. Sin ella es muy probable que estos 2 últimos años nos hubiese sido imposible a nosotros hacer las Olimpiadas.
entonces tenemos gente preparada, tenemos gente que estoy seguro que a la hora de tener un país en condiciones de avanzar, estoy seguro que tendremos una gran Olimpiada Matemática, sin que parezca pedante ni nada de eso, mucho mejor de lo que hubo en los mejores momentos del CENAMEC. Evidentemente la experiencia acumulada durante todos estos años se va a reflejar en eso. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por esta conversación tan interesante y por poner en nuestro conocimiento y en el conocimiento de todos los que van a asistir a esta conversación vía YouTube. Te agradecemos una vez más tu disposición de tiempo y tu gesto solidario de compartir con nosotros esa vivencia y esas experiencias, y te damos la oportunidad para que te despidas con un mensaje para los profesores de matemática venezolanos, tanto los que están dentro como quienes estamos conformando la diáspora de educación matemática en el mundo. La palabra para ti, para despedirnos. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo, Freddy. De verdad que a mí me encanta hablar de esto. Si se quiere, toda mi vida profesional académica ha estado marcada por las Olimpiadas Matemáticas desde que era estudiante en el Pedagógico en el año de 1975. Y bueno, mi mensaje a los educadores, a los colegas, en un momento tan duro como el que se está viviendo, en donde prácticamente es más caro ir a trabajar que quedarse en la casa, bueno, seguir preparándose en lo posible, seguir cultivándose y estar al tanto cuando vengan cambios, que estoy seguro que vendrán, de hacer el gran esfuerzo de reconstruir nuestra nación. Y la educación será el motor de esa reconstrucción. Habrá dinero, pero la educación será la base, la piedra angular de todo lo que venga ahí. Y ese es el gran esfuerzo, es el gran reto que tenemos los educadores venezolanos. Muchas gracias de nuevo, Freddy. No, gracias a ti, Rafael. Saludos cordiales a todos los colegas que te acompañan allá en la institución, y será entonces hasta una próxima oportunidad. Seguro. Te haremos llegar el link para el enlace, para que puedas compartir con toda tu gente este jueves doctoral. Y a ustedes, perfecto, una vez más, muchísimas gracias por asistir a una nueva edición de los jueves doctorales virtuales, y los esperamos en una próxima oportunidad. Que la pasen muy bien. hasta luego.